Este es Vinicius Jr. La recibe por la izquierda, amaga con el hombro y de repente dos defensores están discutiendo sobre el cuál de los dos tuvo la culpa. Y este es Kylian Mbappé. Él no persigue los partidos lo persiguen a él. Este es Vinicius otra vez, entrando hacia el centro en el Bernabéu, colocando una pelota al segundo palo y haciendo que 80.000 personas se olviden de todos los problemas que tuvieron en su vida. Y este es Mbappé otra vez, 42 goles en una sola temporada, 42. Y de alguna manera la vitrina de trofeos de Valdebebas no acumuló más que polvo. Ahora es madridista de pies a cabeza, después de más de un año de dramas, enfrentamientos y del Arsenal acechando en las sombras como un tipo esperando afuera de una fiesta, Vinicius Jr. finalmente firmó un contrato que lo mantiene en el Real Madrid hasta junio de 2032. Nuevo contrato, nuevo look, nuevo entrenador, nueva temporada, hablemos de todo eso. Cuando Mbappé llegó en el verano de 2024, medio mundo del fútbol tenía la misma pregunta. ¿Cómo metés a dos jugadores que quieren la banda izquierda, los reflectores y el Balón de Oro en un mismo 11 titular? La respuesta era simple. Mbappé se movió al centro y se convirtió en un auténtico número 9. Vinicius se quedó con la banda izquierda que domina desde que era un adolescente. Uno busca el área chica, el otro busca acabar con la carrera de los laterales. Fuera de la cancha, la relación se convirtió en algo real. Dos jugadores que pasaron años siendo comparados entre sí y que ahora celebran los goles del otro como si estuvieran repartiéndose el dinero del premio. Nadie en ese vestuario quería más la renovación que el francés que se beneficia de cada defensor que Vinicius arrastra fuera de posición. Pero sus caminos hasta llegar exactamente a este verano no podrían haber sido más diferentes, así que retrocedamos. Vinicius llegó del Flamengo en julio de 2018 como un chico de 18 años con un precio que hacía reír a la gente. 45 millones de euros por un pibe que según sus críticos no podía ni terminarse la cena. 8 temporadas después, los números parecen sacados de un video de mejores momentos. 375 partidos, 128 goles y 14 títulos, incluyendo 2 Champions League, 3 títulos de liga y 3 mundiales de clubes. Y no se limitó a aparecer en las fotos del equipo, marcó en las 2 finales de Champions League que el Madrid ganó durante ese periodo, contra el Liverpool en París en 2022 y contra el Borussia Dortmund en Londres en 2024. Por el camino ganó el premio de Best al mejor jugador masculino de la FIFA en 2024 y fue elegido mejor jugador de la Champions League 2023-2024. El chico que no podía definir, terminó definiendo en los escenarios más importantes que existen. El camino de Mbappé fue todo lo contrario. Todo el mundo sabía que iba a llegar, simplemente no sabían cuándo. El Madrid lo persiguió durante casi una década, la saga de 2017, las ofertas de 2021, el giro de 2022 que hizo envejecer a Florentino Pérez en tiempo real. Cuando finalmente llegó con la carta de libertad en 2024, se sintió menos como un fichaje y más como el final de una telenovela larguísima y carísima, y a diferencia de algunas llegadas de Galácticos que podríamos mencionar, respondió desde el primer día. Para entender por qué este verano importa tanto, tenés que entender hasta qué punto llegó a ser mala la temporada pasada, y digo mala de verdad. El Real Madrid atravesó toda la campaña 2025-2026 sin ganar un solo título importante, su segunda temporada consecutiva sin trofeos, segundo en la liga por detrás del Barcelona, eliminado de la Copa del Rey en octavos de final, subcampeón de la Supercopa de España, eliminado de la Champions League en cuartos de final, y una humillación por 5-2 a manos del Atlético de Madrid para completar el paquete, por si acaso alguien de Valdebebas estaba durmiendo demasiado tranquilo. La temporada comenzó con Xabi Alonso al mando y un optimismo genuino en el ambiente, no terminó de esa manera. El momento que todos recuerdan llegó en el Clásico de octubre. El Madrid le ganaba 2-1 al Barcelona, Vinicius había pasado la noche aterrorizando a Jules Koundé y había participado en el gol de la victoria. Y entonces, en el minuto 72, apareció su número para ser reemplazado por Rodrigo. No podía creerlo. Las cámaras lo captaron haciendo gestos de incredulidad, ignorando el apretón de manos de su entrenador y marchándose directamente por el túnel, mientras según los informes, murmuraba que estaría mejor si directamente se marchaba del club. El club decidió no multarlo, interpretándolo como una reacción emocional y no como una cuestión disciplinaria, y días después se disculpó públicamente con los aficionados y sus compañeros. Aunque faltaba un nombre en esa disculpa, y rimaba con Xabi Alonso. Porque puertas adentro, la relación estaba rota. Los informes hablaban de un vestuario dividido por la mitad, un grupo frustrado con las largas sesiones tácticas de Alonso y el intenso análisis de video, y otro que respaldaba su intento de modernizar al equipo. Vinicius, que había pasado de ser intocable con Ancelotti a ser el primer hombre en salir del campo, estaba firmemente en el primer grupo, completando los 90 minutos solo unas pocas veces y siendo desplazado regularmente de su amada banda izquierda. Algo tenía que ceder. El 12 de enero se dio.
Alonso se fue y la leyenda del club Álvaro Arbeloa tomó el mando hasta el final de la temporada. Con Arbeloa, Vinicius volvió a parecer Vinicius. Más goles en menos partidos, más libertad, más peligro. Pero la liga ya se estaba escapando rumbo a Cataluña y el Madrid llegó tambaleando la línea de meta con las manos vacías. Arbeloa, por su parte, desde entonces se llevó su talento al Fulham, del banquillo del Bernabéu a Craven Cottage. Fútbol, carajo. Y esta es la parte más extraña de todo ese desastre. Durante todo aquello, el despido, la guerra civil en el vestuario, el drama del Tour en el Clásico, Kylian Mbappé simplemente siguió marcando goles. 42 goles en 44 partidos en todas las competiciones. 25 solo en la liga, suficientes para ganar el Pichichi como máximo goleador del campeonato, terminando por delante de todos en España mientras que su equipo terminaba por detrás del Barcelona. Sumale 6 asistencias y estás hablando de una contribución de gol aproximadamente cada 75 minutos que pasó sobre el campo. Máximo goleador del país, en un equipo que cambió de entrenador a mitad de temporada y no ganó absolutamente nada. Eso es, o la temporada individual más impresionante de la historia reciente del Madrid o la más deprimente, y sinceramente es ambas. Vinicius aportó 16 goles y 5 asistencias en liga, a pesar de pasar la mitad de la temporada en una guerra fría con su propio entrenador. Lo que, hablando de rendimiento laboral bajo condiciones de trabajo hostiles, es realmente de élite. Después llegó el Mundial y los dos vivieron exactamente el mismo torneo de maneras completamente opuestas. Mbappé viajó a Norteamérica y reescribió los libros de historia. Superó a Olivier Giroud para convertirse en el máximo goleador histórico de Francia por un doblete contra Senegal en la fase de grupos. Después, en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra, marcó 2 goles más para llegar a 22 goles en su carrera mundialista, superando a Lionel Messi como máximo goleador histórico en la historia del torneo. 10 goles, la bota de oro con 2 de ventaja sobre Messi y el primer jugador de la historia en ganarla 2 veces. ¿El problema? Francia perdió ese partido 6-4 en una locura de 10 goles con un hat-trick de Bukayo Saka, después de que España los eliminara 2-0 en semifinales. La misma España que derrotó a Argentina 1-0 en la final. Así que Mbappé volvió a casa con todos los récords individuales que existen y ninguno de los trofeos que realmente quería. Probablemente haya una metáfora ahí sobre su temporada en el club. El torneo de Vinicius fue todavía más cruel. Comenzó a toda velocidad, 4 goles en fase de grupos, mientras Brasil terminaba primero de su grupo por delante de Marruecos, Haití y Escocia. Después llegaron los octavos de final en el MetLife Stadium, Noruega y un doblete de Erling Haaland que mandó a los pentacampeones a casa por 2-1. Bruno Guimaraes falló un penal en el primer tiempo, Vinicius se encontró con una tajada de Orhan Nyland, y para cuando Neymar convirtió un penal en el 10º minuto de descuento, todo ya había terminado. Fue la eliminación más temprana de Brasil en un mundial desde Italia 90, y Vinicius se lo tomó como algo personal, publicando una disculpa emotiva al pueblo brasileño y admitiendo que la frustración era casi imposible de poner en palabras. El proyecto de la Seleção de Ancelotti se hizo pedazos. La televisión brasileña perdió colectivamente la cabeza y Vinicius regresó a Madrid con un tipo de fuego muy específico en el estómago, del tipo que suele terminar muy mal para los laterales de la liga. Y eso nos lleva a la historia del verano. El contrato de Vinicius estaba previsto para expirar en junio de 2027, las negociaciones llevaban más de un año estancadas y el enfrentamiento por el salario y los bonos había enfriado tanto que, según los informes, algunos altos cargos del club se inclinaban por venderlo ahora en lugar de perderlo por menos dinero más adelante. La Saudi Pro League había aparecido con una oferta de unos 350 millones de euros por año, una cifra tan absurda que parece un error de tipeo. Y entonces entró el Arsenal en la carrera. Sí, ese Arsenal. Los recién coronados campeones de la Premier League, que según los informes, presentaron una oferta inicial de unos 115 millones de libras más variables, listos para convertir a Vinicius en la cara de su nueva era. Y estuvo más cerca de lo que los madridistas querrán admitir. Fuentes del club insistían en que no había una oferta mejorada. El entorno del jugador estaba firme en su posición. Entonces, llegó una reunión un miércoles a principios de agosto que cambió todo. El Madrid puso sobre la mesa una propuesta mejorada de unos 20 millones de euros por temporada después de impuestos y acercándose a los 30 con los bonos, convirtiéndolo en el jugador mejor pagado del club. 24 horas después, el 6 de agosto, era oficial. Vinicius Jr., jugador del Real Madrid, hasta el 30 de junio de 2032. Lo celebró publicando que 8 años en el Bernabéu le habían parecido demasiado cortos y restaurando el perfil de Instagram que había borrado dramáticamente el día anterior, lo que en el fútbol moderno básicamente equivale a un comunicado de prensa oficial.
Mientras tanto, el Arsenal tendrá que encontrar otro extremo brasileño por izquierda alrededor del cual construir sus sueños. Tengo entendido que Craven Cottage tiene una vacante como guía turístico si necesitan indicaciones. Y volvió de este descanso luciendo notablemente diferente. Vinicius regresó a Brasil después del Mundial, pasó parte de sus vacaciones cambiando de apariencia y apareció en la pretemporada con un look más definido y la primera barba completa de su carrera profesional, después de haber estado prácticamente afeitado durante todo su tiempo bajo el ojo público. Los fanáticos pasaron una semana entera mirando 2 veces las fotos del antes y del después. Nunca habló públicamente sobre ello y no necesita hacerlo, pero la secuencia cuenta su propia historia. Un hombre que se tomó personalmente una brutal eliminación del Mundial, regresó reinventado, llegó a Valdebebas el 3 de agosto para conocer por primera vez a José Mourinho, colocó su primer remate en el campo de entrenamiento en el ángulo, el Madrid publicó el video directamente en redes sociales y 3 días después firmó hasta 2032. Nuevo look, nuevo contrato, nuevo entrenador, mensaje recibido. Porque todo a su alrededor también ha cambiado. Después de 2 temporadas sin títulos, Florentino Pérez convocó elecciones presidenciales anticipadas, las ganó cómodamente en julio contra el candidato Enrique Riquelme y entonces tomó la decisión más florentiniana imaginable. Trajo de vuelta a José Mourinho. Sí, a ese José Mourinho. 13 años después de dejar el Bernabéu en 2013, The Special One vuelve al banquillo. Más grande, más canoso y dependiendo de a quién le creas, o bien calmado con la edad, o simplemente guardándose todo para su primera rueda de prensa antes de un clásico. En un video anterior bromeamos con que el entrenador del Real Madrid básicamente es una niñera para el vestuario. Bueno, felicitaciones a todos. Fueron y contrataron a la única niñera del fútbol mundial que devuelve los mordiscos. Y el Madrid se pasó este verano haciendo una cirugía a corazón abierto en la plantilla. Marco Curella llegó del Chelsea con un contrato de 6 años, Denzel Dumfries llegó para la derecha e Ibrahima Konaté y Bernardo Silva se sumaron como refuerzos experimentados junto al joven delantero Carlos Espi. Y entonces, días después de la renovación de Vinicius, llegó la bomba. Jan Diomandé, el marfileño de 19 años del RB Leipzig, firmó hasta 2033 por 125 millones de euros, que pueden subir hasta 140 con los bonos. Potencialmente el fichaje más caro de la historia del Madrid, superando a Bellingham y Hazard, un adolescente que hace 2 años jugaba al fútbol juvenil en Florida, que le costó 20 millones al Leipzig el verano pasado, que marcó 12 goles y dio 8 asistencias en su única temporada en la Bundesliga, camino a ser elegido mejor jugador joven de la temporada. Y que tenía al PSG y al Liverpool detrás antes de que el Madrid arrasara con todos. Leipzig convirtió 20 millones en una venta de 9 cifras en 12 meses. Eso no es un traspaso, es un fondo de inversión. Aunque aquí viene la parte picante. La mejor posición de Diomandé es la banda izquierda de Vinicius. El Madrid básicamente gastó una cifra récord del club en un suplente directo y ocasional competidor del hombre al que acaba de convertir en su jugador mejor pagado. ¿Eso es o una clase magistral de planificación de plantilla o la preparación para el video de drama de la próxima temporada? Posiblemente ambas. Entonces, ¿cómo va a formar Mourinho este equipo? La línea de ataque prácticamente se arma sola, Mbappé por el centro, Vinicius atacando desde la izquierda y una rotación de jugadores por la derecha. La capacidad de Diomandé para jugar en cualquiera de las dos bandas significa que Mourinho puede darle descanso a Vinicius sin perder ese caos del 1 contra 1, o en los partidos grandes poner a los dos al mismo tiempo y dejar que los laterales rivales saquen sorbetes para decir quién se queda con qué pesadilla. Detrás de ellos, Bellingham llegando desde el mediocampo, Bernardo Silva conectándolo todo y una defensa que finalmente tiene profundidad de verdad. Y pienses lo que pienses de Mourinho en 2026, recuerda lo que mejor sabe hacer. Toma gigantes heridos con una cuenta pendiente y los convierte en bolas de demolición. Mbappé viene de una temporada en la que marcó 42 goles para nada. Vinicius viene de una relación rota con un entrenador, una decepción mundialista y una saga que puso en duda todo su compromiso con el club. Los dos, por razones muy diferentes, tienen algo que demostrar. Y un equipo de Mourinho motivado con 2 superestrellas heridas es, aproximadamente, el entorno menos seguro del fútbol europeo. Así que acá estamos, con el debut de la Liga contra el Español el 22 de agosto cada vez más cerca. Vinicius abrochado hasta 2032, el mismo Vinicius que disputó más minutos que cualquier otro jugador del Madrid la temporada pasada, incluso en su peor campaña. Mbappé persiguiendo lo único que todavía le falta a su vitrina en Madrid, títulos colectivos de verdad. El Barcelona defendiendo su corona, Mourinho está afilando sus cuchillos, un adolescente récord esperando su oportunidad en todos los sentidos de la palabra. ¿Conseguirán finalmente el título juntos el nuevo Vinicius y el Mbappé de los récords? ¿O esto se convertirá en la telenovela más cara que haya producido la televisión española? De cualquier manera, vamos a cubrir cada segundo. Y para entender exactamente por qué la segunda era de Mourinho en el Bernabéu podría ser muy diferente de la primera, tenés que ver este video de acá.